Vamos viendo algunos de los conceptos que habíamos revisado y su aplicación, más que todo ya en la cuestión de cálculos, en la cuestión de las implicaciones físicas, implicaciones eléctricas que tiene. Habíamos visto ya el concepto de circuito mixto, de circuito estrella, circuito triángulo, lo cual no debe haber mayor inconveniente en cuanto a las fórmulas. Vamos a ver en especial la reducción ahora, primero en la cuestión de resistencia, ¿sí? Algo que habló hoy el compañero. Por ejemplo, nosotros podemos tener un circuito serie. Tenemos una resistencia, tenemos dos resistencias, tenemos tres resistencias, tenemos cuatro resistencias, tenemos cinco resistencias, ¿ya? No importa acá lo que exista, ¿sí? Acá puede haber una fuente, puede haber otro circuito, puede haber lo que sea. ¿Estamos claros? Nosotros tenemos R1, tenemos R2, tenemos R3, tenemos R4 y tenemos R5. Entonces, lo que trata de explicar el compañero en la reducción de circuitos es que nosotros podemos reducir este circuito a una sola resistencia o a las resistencias que sean necesarias de manera equivalente para poder analizar. Entonces, si yo veo un circuito en serie, yo puedo, desde estos puntos, conservando los puntos A y B, ¿ya? Yo puedo reducir a llevarlo a los mismos puntos A y B, pero a una sola resistencia, ¿ya? Y esta muchas veces describen como resistencia equivalente, RE, o si no, resistencia total. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo surge esta resistencia total? El compañero lo ponía, dice, es una sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de Rn, o hasta la enésima resistencia. ¿Estamos claros? En pocas palabras, o en palabras más sencillas, la resistencia total sale de la suma de todas las resistencias, cuando el circuito está en serie. ¿Estamos claros? Entonces, siendo en serie, aquí para sacar esa resistencia total tendría que sumar R1, R2, R3, R4 y R5, es decir, R1 más R2 más R3 más R4 más R5, y si hubiesen más resistencia, simplemente más la enésima resistencia que yo tenga, siempre y cuando todas estas estén en ¿qué? Estén en serie. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, hay otra situación cuando está en paralelo. En paralelo, ¿ya? Esto lo explicaba Jennifer también, o intentó explicarlo, o bueno, lo explicó, pero le abordamos o le cortamos el tema porque el compañero iba a explicar más de esta reducción de circuitos. Por ejemplo, digamos que tenemos tres resistencias, ¿sí? Voy a poner, o podemos tener enésimas resistencias acá, ¿sí? Puedo tener hasta la enésima resistencia en paralelo, ¿sí? Tiene el R1, aquí en los empalmes no se olvidará de poner un puntito para saber que están conectados, ¿ya? Tiene R1, tiene R2, tiene R3 y tiene la enésima resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en paralelo? Existen dos fórmulas o dos formas de escribir las fórmulas, ¿estamos? Me dice que en paralelo la resistencia total o resistencia equivalente, por ejemplo, en otros libros describen así, REQ, REC, resistencia equivalente, ¿estamos? La resistencia equivalente o la resistencia total se halla como 1 sobre el inverso de cada resistencia. 1 sobre R1 más 1, ¿ok? Más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más, etcétera, 1 sobre Rn o Rns. ¿Estamos claros? Entonces, esta viene a ser la resistencia total para cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo. La resistencia equivalente o resistencia total es este inverso, ¿sí? Ustedes en otro libro lo van a encontrar, o en algunos libros lo van a encontrar de esta manera. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1, ok, aquí es un etcétera más, ¿ya? Más 1 sobre la resistencia enésima. ¿Estamos claros? ¿Ya? Lo que difiere esta fórmula de aquí con esta fórmula de acá es simplemente que está despejado. Si ustedes notan, le hacen el inverso o le ponen 1 sobre esto de aquí y queda solo resistencia total, y por eso queda 1 sobre esto mismo de aquí, ¿ya? Entonces, generalmente en la calculadora, por la facilidad de la calculadora, ustedes pueden poner esto de aquí, 1, ponen fracción, 1 sobre, y empiezan a poner las resistencias. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces, hay un caso especial, porque no siempre vamos a estar trabajando en múltiples resistencias. Existe un caso especial cuando nosotros tenemos solamente dos resistencias. Tenemos R1 y tenemos R2, ¿ya? Cuando nosotros tenemos solo dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente, recuerda, la resistencia equivalente es hallar solo una resistencia entre los dos puntos, sucede el mismo efecto acá. Nosotros podemos reducir a una sola resistencia
por ejemplo, resistencia total, en una única fórmula que es la siguiente. Resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Ya? Entonces note que podemos encontrarla a través de esta fórmula. Esta sirve también para resistencias en paralelo. Por ejemplo, R1 en paralelo con R2. ¿Sí? A veces se indica de esta manera. Se dice, este es el resultado de R1 en paralelo. Note que es dos líneas así, en paralelo con R2. Se indica que se va a hacer este procedimiento. R1 paralelo R2. ¿Estamos claros? ¿No? Entonces esta fórmula es bastante utilizada porque es para dos resistencias y note que es un poco más dinámico. Multiplica las dos y divide para la suma de las dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si las dos resistencias son iguales? Y esta es pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando las dos resistencias son iguales y están en paralelo? ¿Ya? Supongamos que R1 es igual a R2, que estas dos resistencias son iguales. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar matemáticamente en esta fórmula? Si usted le lleva o le reescribe, R total va a ser igual. Note que R1 y R2 son iguales, entonces voy a tener simplemente R1 por R1, vamos a ponerlo paso a paso, sobre R1 más R1. R1 más R1, ¿sí? Más que todo porque R1 es igual a R2, entonces en vez de escribir R2, estamos escribiendo R1. R1 por R1 nos da R1 al cuadrado, y R1 más R1 nos da 2R1, ¿ya? Entonces, a la final, yo puedo simplificar R1, uno de los R1s, porque está al cuadrado, con el R1 de abajo, con esto de aquí, esto, con una de estas de aquí. Y lo que nos queda es esto de aquí, R1 sobre 2, ¿ya? ¿Cómo le entiendo esa respuesta? ¿Qué pasa si las resistencias son iguales? ¿Qué pasa con la resistencia total? Es el doble, ¿no? No, al revés, es la mitad. ¿Estamos claros? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo pongo aquí 10 ohmios y aquí pongo 10 ohmios también y están en paralelo, es decir, las resistencias son iguales, ¿ya? 10 y 10, ¿el equivalente cuánto será? 20. O sea, no, o sea, 5. La mitad, 5. Es la va. mitad. ¿Estamos claros? Está la mitad. Fuese el doble si estuviesen en serie. En serie se suman. Si pongo 10 más 10 sería 20, ¿ya? Pero en paralelo, cuando yo pongo dos resistencias en paralelo del mismo valor, la equivalente es la mitad. ¿Estamos claros? Si pongo una resistencia de 50 ohmios y aquí de otra de 50, la equivalente va a ser 25. ¿Estamos? Esta es la matemática que justifica ello, ¿ya? Puede tenerlo en mente por si algún rato le toca volver a deducir esto de aquí, o si no, usted simplemente aplica la fórmula, pero el aplicar la fórmula toma su tiempo y a veces yo le voy a decir, necesito una resistencia de 5K aquí, por ejemplo, y no existe comercialmente una resistencia de 5K. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner una de 10 kiloohmios con otra de 10 kiloohmios y la resultante, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5K. Entonces me sirve para ello, para reducir rápidamente, es decir, pongo 10, 10, aquí me sale 5, por ejemplo, siendo resistencias iguales. ¿Estamos claros? Bien. Otro efecto de esto de aquí es que la resistencia total siempre es menor que la menor, ¿ya? Ese es un efecto teórico que por favor lo vamos a ir comprobando a medida que calculemos. Por ejemplo, si aquí yo pongo una de 10, pongamos así, de 10 ohmios, ¿ya? Y acá pongo una de 7 ohmios, ¿ya? ¿Cuál sería el tamaño de la resistencia total? Más o menos, ¿cuánto debería ser? O si tienen su calculadora, hágale, por favor. Hágale con la calculadora. Póngale aquí 10, acá 7 y acá 10 y 7. Y veamos cuánto sale. Déjeme siendo rapidísimo. ¿Hicieron? Como 4 por ahí. 4 punto, 11. ya, 4.11, 4,12 redondeando. Obviamente en ohmios, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el efecto en paralelo? ¿Ya? Que la resistencia total, ¿ya? Siempre, o la resistencia equivalente del paralelo, es siempre menor que la menor. Por ejemplo, si aquí puse una de 10 y de 7, ¿cuál es la menor? 7. 7. La equivalente es menor que la de 7. ¿Estamos claros? No puede ser una intermedia, no puede ser mayor. ¿Estamos? Por la matemática que tiene ahí, siempre la resistencia total va a ser más pequeña que la pequeña, ¿ya? Entonces, si yo pongo una resistencia en paralelo de 10 kiloohmios y una de 9 kiloohmios, yo no voy a esperar en paralelo que sea más alto de 10, sino más bajo de ¿qué? De 9. ¿Estamos claros? Por ejemplo, vamos a probar ahora de poner una de 100 ohmios, ¿ya? Con una de 7 ohmios. Veamos cuánto sale el valor acá. ¿Ya? Debe aplicando la fórmula. Sale 6.54. ¿Ya?
Entonces note que es pero siempre menor que la menor. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, en este caso sale 6.5, 6.54. ¿Estamos claros? Profe, una pregunta. Dígame. En este caso, digamos, esa fórmula que está ahí es, bueno, yo lo que escuché dijo era cuando eran dos circuitos paralelos iguales, ¿no? Dos resistencias en Dos general. resistencias iguales. Dos resistencias. Sino en el caso de que las resistencias sean iguales, lo que va a pasar, por ejemplo, ¿ya? Lo que va a pasar es que la equivalente va a ser igual a la resistencia dividida para 2. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Pongamos 100 ohmios aquí, o pongamos 100 y pongamos 100 aquí, ¿ya? Y deme aplicando esta misma fórmula, ¿ya? Deme aplicando y veamos cuánto queda el equivalente. A 50, profe. 50, ¿estamos claros? Entonces, esto de acá es un desarrollo matemático simplemente para justificar que cuando estas dos resistencias son iguales, ¿ya? El resultado del equivalente es la resistencia 1 dividido para 2, que a la final es el valor de una de las resistencias dividido para 2. Es Sí, la profe, misma. digamos, esta fórmula de ahí solo se utiliza cuando, digamos, hay dos resistencias. Digamos, si es que ya como tenemos arriba, tenemos más de dos resistencias y se utiliza los de allá, ¿no? Exacto. Esta solamente funciona para dos resistencias. Entonces puedo ir reduciendo de dos en dos, si es que necesito, pero si es que tengo que reducir más de dos resistencias, entonces utilizo esta de acá. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con tres resistencias. Vamos a poner un circuito acá. Digamos que tenemos un circuito con una resistencia R1 de 10 ohmios, ¿ya? Tenemos una R2 de 5 ohmios, ¿ya? Y tenemos una R3 de 15 ohmios, ¿ya? Deme sacando la resistencia equivalente de ese de ahí. ¿Cuál sería el equivalente de este de aquí? ¿Sí? Eso significa que aquí vamos a pasar a un solo circuito con una resistencia equivalente o resistencia total, ¿ya? Aplicando esta fórmula de aquí, ¿sí? Recordará que para aplicar estas fórmulas tiene que estar todo en las mismas unidades. Está en ohmios, 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 ¿sí? Si una de estas está en kiloohmios, tengo que pasarle a ohmios. Tendré cuidado con eso, ¿sí? O tengo que pasarle todo a kiloohmios, como le sea más factible. O sea, antes de que me den la respuesta, ¿de cuánto debería ser el valor, más o menos? ¿Podrá ser entre 10 y 5 o podrá ser entre 10 y 15 o menor que 5? Menor que 5. Menor que 5, ¿sí? Siempre es más pequeña que la menor o menor que la menor. ¿Estamos claros? La fórmula que ustedes deben estar planteando, y por favor le comprueban, es que ustedes deben estar obteniendo de esta manera. Resistencia equivalente o resistencia total es igual a 1 sobre, y le hacen 1 sobre 10, la una resistencia, más 1 sobre 5, la otra resistencia, más 1 sobre 15. Y aquí me va a salir la resistencia equivalente. ¿Estamos claros? 2,72, profe. Ya, por favor, los demás le comprueban que les salga. Si a alguien no le sale, me avisa. 2,72 ohmios. Entonces, esa es la resistencia total de estas tres resistencias. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, eso me facilita de poder trabajar con estas dos fórmulas para varias resistencias y esta para dos resistencias en paralelo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos claros? ¿Ya? Esto de aquí, como les había dicho, se comprueba nuevamente que la resistencia total en paralelo siempre es menor que la menor. Entonces, por ejemplo, la menor aquí es 5, allá es 2.72. No le puede salir algo más grande. ¿Estamos claros? Una forma de comprobar, una forma de tener noción de esto de aquí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas respecto a esta reducción de serie a una resistencia equivalente y paralelo también a una resistencia equivalente? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Puedo borrar esto de aquí? Entonces, hasta ahí la reducción más sencilla cuando son circuitos series, circuitos paralelo. Jennifer nos había presentado también la reducción para circuitos triángulo y para circuitos delta, lo cual ya no necesitamos mencionar porque habíamos explicado un tanto en eso de ahí, ¿sí? Ahora, antes de irnos tan lejos del tema, retomando un poco lo que habíamos visto, necesitamos revisar nuevamente algo que habíamos visto respecto a resistencias, ¿no? Habíamos visto entonces cómo se obtiene la resistencia de un conductor o de un elemento. Habíamos visto que la resistencia es igual a ρ multiplicado por L y dividido para A. En donde ρ es la resistividad que es propio de cada material, existen tablas para esto. Habíamos visto que L es la longitud y A es el área de un conductor. ¿Estamos claros? Entonces, muchas veces vamos a tener que calcular o tener noción de que existen pérdidas de resistencia debido a ciertos conductores.
ciertos sistemas, ciertos mecanismos en general pueden ir perdiendo. Por ejemplo, digamos que yo necesito conectar aquí una fuente, ¿ya? Necesito conectar una fuente de voltaje, ¿ya? Y yo necesito asegurar que, por ejemplo, acá al otro lado, ¿ya? Funcione un dispositivo, ¿ya? Ok, vamos a poner, digamos que funcione un motor. Vamos a poner como un ejemplo básico. Funcione un motor que deba estar alimentado con 12 voltios, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, este es un conductor, ¿ya? Este es un conductor que por A o B situación tiene 5 metros de longitud, ¿ya? Que por cuestiones de seguridad tiene que estar lejos, pongamos 10 metros de longitud, ¿ya? Entonces note que es un conductor ya bastante significativo en cuanto a longitud, ¿sí? 10 metros, y acá obviamente es uno que va y uno que regresa, también van a ser 10 metros de este conductor, ¿ya? Notará bien el caso, ¿ya? Vamos a poner que es un AWG, por A o B situación que es un AWG 14, ¿ya? Ya vamos a buscar cómo identificar esto aquí, ¿ya? Es un ejemplo nada más, luego yo ya les daré los diámetros o nos familiarizaremos con estos de los conductores. Es un AWG 14 de cobre, ¿ya? Entonces la pregunta es, o podemos calcular, ¿cuánta resistencia presentan los conductores? ¿Estamos? Entonces usted sabe que un conductor AWG es un conductor básicamente cilíndrico, es un cable. Tiene esta forma de aquí, ¿ya? Lo que les había dicho la clase pasada. Tiene este tipo de... ¿ya? La longitud existe, la longitud es de aquí hasta acá, ¿ya? El área es esto de aquí. Y la resistividad es propia del material, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular cuál es la resistencia que se pierde en este conductor. Primero necesitamos calcular el área. Para eso necesitamos el área de un círculo, ¿ya? Recuerde que lo puede calcular como pi por radio al cuadrado o en su defecto pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, sabiendo que es un conductor AWG, esto me da el diámetro, ¿ya? Va a darme googleando, por favor, un conductor o tabla de conductores AWG y cuál es el diámetro de ese conductor. ¿Estamos? Debe revisando eso de ahí. Hasta eso ya le busco yo también. Parece que lo encontré, profesor, porque aquí dice número de AWG 14, dice diámetro 1.528, en milímetros 2.5, resistencia 8.17 y capacidad. Capacitancia, ¿sí? O bueno, capacidad también, ¿no? Si usted nota, tenemos ahí, de hecho, la tabla de los AWG, por ejemplo, diámetro, AWG 14, luego ya veremos una tabla para manejar todos, ¿ya? No sé si tienen estos valores similares, por ejemplo, dice diámetro 1.63 o tiene otro diámetro. Oh, sí, profesor, que ahí está redondeado, aquí me sale 1.62.5. Ya, no hay problema, vamos a usar el 1.62.5 que usted tiene, ¿ya? Entonces vamos a anotar ese diámetro de 1.62.5. De hecho, algunas tablas ya le dan aquí, por ejemplo, dice ohmios por cada 100 metros. Entonces dice que este cable por cada 100 metros tiene un ohmio de resistencia. ¿Estamos claros? Entonces note que sí es no tan significativa la pérdida, pero tiene un valor de resistencia que obviamente va a ser pérdida, ¿ya? Entonces, tenemos del AWG que me dice que el diámetro es 1. ¿Cuánto le decía? 1.625 milímetros. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces, para yo poder calcular el área, recuerde que este símbolo es lo mismo que diámetro, ¿ya? Para poder calcular el área, si usted nota, la longitud está en metros, que es normalmente la unidad. El ρ tiene que ser del cobre, y esto nos daba tablas. Tal vez si Vishnay tiene por ahí la tabla, ¿cuál era el ρ del cobre? Tiene por ahí 1.68 por 10 a la menos 8. 1,68 por 10 a la menos 8, ¿ya? Y recuerde que esto estaba en ohmios por metro, ¿sí? Ohmios por cada metro. ¿Ya? Con todo, después veremos unas tablas para estandarizar esto, que todos usemos las mismas unidades, ¿sí? Pero en general no varían mucho las tablas, decimales nada más, igual que esto de acá, ¿sí? Entonces, si usted nota, esta unidad está en metros, la longitud está en metros, yo no puedo utilizar este diámetro en milímetros, necesito pasarlo a metros. En metros, ¿cuánto sería este diámetro de aquí? ¿Qué le hago de milímetros para pasar a metros? Divido, multiplico, ¿por cuánto? Multiplica por 10.000, ¿no? Por No, 100. tampoco. ¿Ya? 1.000.
1000. Por algo dice milímetros. ¿Estamos claros? Ya. O si no, usted puede convertirle rápidamente. Por ejemplo, ¿qué significaba el mili en prefijos? ¿Se acuerda? 10 a la cuánto significa el mili. Googleé rapidísimo si es que no se acuerda. El mili, ¿cuánto equivale en potencias? Tenía mili, micro, nano y pico y van de unidades de 3 en 3. ¿Cuánto es mili? 10% era. No. Ya. Aprendidas las tablas de prefijos para la siguiente clase. ¿Estamos? Los prefijos les había presentado en la primera clase. Ya. Luego ya es 10 a la 3. ¿Estamos? Los prefijos tienen cada uno su significado, su valor. Dejen ver si encuentro aquí rapidísimo. No revisamos sistemas de unidades porque asumí que ustedes lo habían visto en matemática. Aquí está la tabla de prefijos, ¿sí? En los prefijos me dice que mili es 10 a la menos 3 y generalmente vamos a estar usando estos, mili, micro, nano y pico, ¿sí? El deci y el centi en algunas unidades, ¿sí? Por algunas situaciones, pero note que mili me dice tiene una equivalencia de 10 a la menos 3. ¿Estamos claros? Entonces, si yo necesito, ¿no? Si yo necesito transformar rápidamente, tengo dos opciones. El uno, escribirle con la notación. Por ejemplo, mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 1,625. Y en vez de escribir mili, escribo por 10 a la menos 3. Y le dejo con la unidad. La unidad es metro. ¿Se entiende? Lo único que he hecho es reemplazar esta m de aquí, que es un prefijo de unidad, por su equivalencia matemática, que es 10 a la menos 3. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es recordar que un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000 metros, se recorre 3 pasos. Ya, tiene 1000 milímetros. Sí, recuerde, un metro tiene 10 decímetros, tiene 100 centímetros y tiene 1000 milímetros. ¿Sí? Entonces, 1000 significa que, siendo que un metro tiene 1000 milímetros, si quiero pasar milímetros a metros, cuando yo quiero pasar de una unidad pequeña a una grande, lo que se hace es dividir. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, milímetros a metros, estoy pasando de una pequeña a una grande, divido para 1000. Y si divido para 1000 es esto de aquí, 10 a la menos 3. Es recorrerle 3 posiciones y va a quedar absolutamente lo mismo. ¿Estamos? Pero rápidamente se puede escribir de esta forma. Entonces, con esta unidad ya en metros, ahí sí puedo calcular el área. Puedo decir el área de este círculo, o el área, perdón, de esta sección transversal circular, va a ser igual a pi por el diámetro, que es este valor, 1,625 por 10 a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado sobre, ¿ya? Sobre 4 en este caso, ¿sí? Recordará que esto está en metros, si quiere le pongo las unidades acá, esto está en metros, elevo al cuadrado, ¿ya? Si usted saca todo ello, ¿ya? Poniendo todo eso en la calculadora. La ventaja es que usted maneja la calculadora, puede poner esto de aquí, ¿sí? Puede poner pi, pondrá tal y como está con los paréntesis. El por 10 puede poner así por 10 a la menos 3 o abajo hay una tecla que se llama exponentes o por 10, le dice, ¿sí? Iránse adiestrando, por favor, en el uso de calculador, ¿sí? Tiene que estar ya esa operación. Espero que les salga esa situación. Esto es 2,074, ¿ya? Por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades me queda esto de aquí? ¿Ya? Me queda en, como aquí está, pi es una constante, 4 es una constante, no tienen unidades, metros elevado al cuadrado, simplemente en metros al cuadrado. ¿Estamos claros? Toda área se mide en unidades cuadráticas. Si son centímetros, centímetros al cuadrado. Si son milímetros, milímetros al cuadrado. ¿Ya? La cuestión de significancia de las unidades, esto está en la parte introductoria del libro, cuando son números pequeños, por ejemplo 1, 2, etcétera, mínimo se usan 3 decimales, ¿sí? Si es que son decimales, 0 punto algo, se usa hasta tener 3 valores significativos o 2 valores significativos, por ejemplo 0,074 y podría tener un decimal más para tener un poco de significancia en la unidad. ¿Estamos? Entonces, tenemos esto de acá, 2,074 por 10 a la menos 6. Y con eso ya puedo utilizar esta fórmula de acá para calcular la resistencia. Digo, la resistencia, vamos aquí mismo, va a ser igual a ρ. ρ ya conocemos, es esto de aquí, 1,68 por 10 a la menos 8. 1,68 por 10 a la menos 8, ¿ya? Si quieren pueden ponerle las unidades para ver qué va pasando. Ohmios por metro, por, aquí va la longitud arriba. Podemos calcular la resistencia por conductor. Aquí serían 10 metros de longitud, 10 metros, sobre el área, y el área es este de acá, 2,074 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿Sí?
¿Ya? Si le hacemos esa operación, notará primero las unidades se van a ir eliminando. Metro por otro metro se hace metro al cuadrado. Metro cuadrado se va con metro cuadrado de acá abajo. Por eso la unidad queda solo en ohmios. ¿Ya? Y nos va a quedar que la resistencia es igual, y multiplicaríamos 1.68 por 10 a la menos 8 por 10 dividido para esto de acá. Si es que no les dejara utilizar calculadora, tienen que hacer, ok, bueno, aquí sería complicado por la cuestión de decimales, pero a veces se va a poder reducir, por ejemplo, estas notaciones científicas. 10 a la menos 8 dividido para 10 a la menos 6 me queda de hecho 10 a la menos 2, que es la división de potencias de igual base. Eso ven en matemática. Pero bueno, como tienen calculadora, todo la calculadora y lo que salga. ¿Estamos? Lo que sí, siempre aseguraránse de poner bien las operaciones para que luego no tengan lío. ¿Sí? Si hay alguna que no les coincida, por favor me dicen para revisar. Esto poniendo tal y como está, 1.68 por 10 a la menos 8 por los 10 metros, por 2 puntos, ok, dividido para 2.74 por 10 a la menos 6, me sale 0.081. ¿Sí? 0,081 y esto está en unidades ya de ohmios. ¿Estamos claros? Entonces note que ese conductor de 10 metros, dada la longitud que es un poco ya significativa, tiene esta resistencia. Si usted nota, la resistencia es proporcional a la longitud, ¿sí? Si hay más longitud, hay más resistencia, ¿sí? Menos longitud, menos resistencia, ¿sí? Es proporcional a la resistividad. Mayor resistividad, mayor resistencia. Es decir, conductores con mayor resistividad tienen mayor resistencia. Menor resistividad, menor resistencia. Pero es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que si el área es más grande, la resistencia es más pequeña. Si el área es más pequeña, la resistencia, en cambio, crece, es más grande. Eso hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, mientras más fino sea el conductor, mayor resistencia va a presentar. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Mayor área, menor resistencia. Entonces, tenemos esta resistencia de 0,081. Recuerde que esta es una resistencia 1 en la parte de arriba. Aquí sería una resistencia 1 de 0,081 ohmios. Y sería la misma resistencia 1 o 2. Sería la misma acá, ¿sí? Vamos a llamarle resistencia así, 2. ¿No? 0,081. ¿Sí? Cuando tenga este tipo de ejercicios o este tipo de análisis, recordará que hay un conductor de ida y un conductor de vuelta, ¿sí? Entonces, si le dice, por ejemplo, un sistema está conectado a través de un cable de 10 o de 20 metros, recordará que son 10 de ida y otros 10 de vuelta. O si hago de 20 metros, 20 de ida, 20 de vuelta. ¿Estamos claros? Pues muchas veces le dicen, tiene un tendido eléctrico de 50 metros, ¿ya? Pero eso mínimo son 2 cables. Si es un tendido eléctrico de acometida o un tendido eléctrico de algún sistema monofásico, una fase, o de corriente directa, como es este de aquí, sería una longitud de ida y una longitud de vuelta, ¿sí? En sistemas trifásicos tenemos 3 fases y a eso se le suma el neutro. Entonces, a veces en sistemas trifásicos vamos a tener 3 cables. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un sistema trifásico o bifásico, trifásico de 50 metros, ¿ya? Significa que hay 50 cables, perdón, 50 metros en un cable, 50 metros en otro cable y 50 metros en otro cable, ¿sí? Pero bueno, en estos casos no vamos a estar ahondando ahorita el análisis, simplemente el sistema donde va de un positivo y un negativo. ¿Estamos? Entonces tenemos estas resistencias de aquí. Dudas, preguntas hasta ahí. Pues en este caso el rol nos decía que era el de cobre, ¿no? Que era De el cobre. mismo. Y en este caso siempre, bueno, me imagino que sí, no siempre se trabaja con el rol de cobre, ¿no? O a veces, Rho de cobre, exacto. sí. Cada material tiene su propio Rho, su propia resistividad, ¿sí? En este caso, dejen ver si en el libro está aquí planteado las resistencias. Ya por ahí demasiado los valores, van a estar por ahí similares. Tal vez lo que va a cambiar es la cantidad ya por ejemplo, aquí está una resistividad del cobre mismo, 1.68, por ejemplo, por 10 a la menos 8. Sí, es lo que utilizamos, 1.68 por 10 a la menos 8. Si nos vamos a otra tabla de otro, ya, este está en milímetros sobre milímetros, no, este de aquí no nos sirve mucho, ya. Revisará siempre que esté en ohmios metro, ya, por ejemplo, aquí está del cobre, 1.67, note que no varía mucho, 1.67, el otro 1.68 por 10 a la menos 8. Aquí tenemos otra tabla, por ejemplo, el cobre, bueno, aquí está, 0.1
No, este está en otras unidades. Hay que tener cuidado las unidades o averiguar en qué unidad está. ¿Ya? Notará que estas son tablas de conductividad, ¿sí? Y algunas me dice por cada 100 metros o relación. Por ejemplo, esta sí está en ohmios por metro. ¿Ya? Entonces, ohmios por metro, por ejemplo, aquí está del cobre, 1.7, le han redondeado, el 1.68 le han redondeado a 1.7 por 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces ya vamos a sacar una tabla general para no estar con valores diferentes, sino manejando una sola, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular esta situación, la resistencia que presentan los conductores. ¿Estamos claros? Esto más que todo porque algunos sistemas necesitan de cierta precisión, necesitan de cierto voltaje exacto. Entonces, por ejemplo, aquí la resistencia no es muy significativa, pero si fuese más alta, o si este fuese un sistema de precisión que necesitamos que exactamente esté 12 voltios, pues yo debo cuidar acá en esta fuente de poner el voltaje necesario. ¿Por qué? Este circuito, esta resistencia, el motor y esta otra resistencia, ¿en qué configuración están? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En serie. En serie, hablo de los elementos. Note que aquí está un elemento donde finaliza el uno, comienza el otro, donde finaliza el uno, comienza el otro, donde finaliza el uno, comienza el otro, donde finaliza, comienza el otro. ¿Estamos claros? Están en serie, ¿sí? Hablando del conductor, perdón, hablando de la fuente, ¿ya? La resistencia, el motor, la otra resistencia y la fuente nuevamente están en serie. ¿Estamos claros? Un elemento a continuación de otro. Si yo le dijera y no prestáramos atención a los conductores, esto sí estaría en paralelo. La fuente con el motor. ¿Estamos claros? Siempre y cuando estas resistencias sean solamente conectores y les prescindimos, no les prestamos atención, ¿sí? Si le graficamos a ese circuito, sería como que tuviésemos esto de aquí. Una resistencia interna del cobre, el motor, ¿ya? Y acá otra resistencia, ¿sí? Que generalmente esto es para el análisis de circuitos a detalle o en estudios, cuando se quiere ahondar, por ejemplo, en las pérdidas por los conductores. Y esto se analiza en alta tensión, con una mayor detalle, porque ahí se maneja potencias bastante altas. Ya vamos a poner un ejercicio de ello. Se manejan corrientes, voltajes que a la final dan una potencia alta y se pierden los conductores. Por ejemplo, si usted se imagina los conductores que vienen desde la represa que está en Guarumales hasta llegar a la centro sur acá en Cuenca, si usted nota mínimo hay cerca de 100, 120 kilómetros. Entonces imagínese la resistencia que presentan esos cables en una longitud de 120 kilómetros. Y no son ya cables 14, son cables 1-0, doble 0, 3-0 AWG que aumentan el área, ¿sí? Aumentan el área o bueno, a veces disminuyen, pero ya presentan resistencia, además de que son cables de aluminio y el aluminio tiene una resistividad más alta que el cobre. Ya habíamos visto por qué utilizamos el aluminio, más que todo por el peso, ¿sí? Entonces, esos ya presentan una resistencia, entonces se presentan pérdidas desde que sale desde la fuente hasta que llega a la centro sur acá en Cuenca. Entonces, ahí sí se analiza este tipo de efectos con mayor detalle. ¿Estamos? Entonces el circuito está en serie, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, esto solamente vamos a ponerlo de esta manera, luego vamos a analizarlo más a detalle. Si yo quiero obtener acá 12 voltios, ¿ya? Seguramente, ¿qué va a pasar? Que acá yo tengo que poner más voltaje, ¿ya? Dependiendo la corriente que circule o la corriente que consuma, note que aquí yo voy a tener que poner, voy a poner un ejemplo, si es algo burdo, voy a tener que poner 13 voltios por A o B situación. ¿Por qué? Porque seguramente aquí pierde 0.5 voltios, estoy poniendo un ejemplo, si no, no es que sean cálculos exactos, y aquí pierde otro 0.5, ¿ya? Recuerde que el voltaje que hay en la fuente es el voltaje que se queda en los consumidores. Entonces, si usted suma 12 más 0.5 más 0.5 son 13 voltios. Entonces, note que en su fuente usted no puede poner 12 voltios. ¿Por qué? Porque aquí pierde medio voltio, acá le va a llegar menos, proporcionalmente, ¿sí? Entonces, yo debo asegurar que la fuente tenga más voltaje para que las pérdidas de aquí aseguren que acá llegue el voltaje que necesita. ¿Estamos claros por qué la importancia de analizar a veces la resistencia en conductores? ¿Bien? Esto, como les dije, es notable en ciertos sistemas, en especial cuando aumenta la longitud demasiado, cuando el material también aumenta. Por ejemplo, a veces se necesita electrificar ciertos materiales por A o B situación y presenta una resistencia. Usted al final del material ya no encuentra corriente, es porque se perdió todo en el material. ¿Estamos? Entonces hay que hacer esta situación de estudio un tanto. Dudas, preguntas. ¿Está claro más o menos esta noción?
¿ya? Lo que quiero que se entienda es que aquí, en los conductores, cuando hay alta longitud, cuando hay cierta área, lo que habíamos dicho, área pequeña, resistencia más grande, ¿ya? Hay ciertas combinaciones de longitud y área, y un material en especial se suele perder en los conductores, ¿sí? Y esa pérdida en conductores implica que cuando yo conecto al final un elemento que necesita un voltaje específico, por ejemplo 12 voltios, en la fuente yo no puedo darle lo mismo. ¿Por qué? Porque en el camino, en los conductores se pierde, entonces tengo que darle mayor voltaje a la fuente. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ya? ¿Está clara esta situación? En esto, la cuestión evaluatoria igual habrá ejercicios, tendré en cuenta la transformación de unidades, ya vamos a ver las tablas de la WG y de resistividad, tendré en cuenta las fórmulas, ¿ya? Le podemos cambiar acá por un conductor cuadrado, por ejemplo, un conductor que yo que sé, sea una barra de cobre, una barra de hierro, etcétera, ¿ya? Y note que aquí vamos a tener que utilizar las fórmulas de área dependiendo de la forma del conductor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, Profe, preguntas? usted dijo que a mayor longitud hay menor resistencia, ¿no? O sea, No, a ver. Vamos relacionando estas fórmulas de aquí. Esto es básico en matemática y tienen que relacionarlo de aquí en adelante en todas las fórmulas que veamos, ¿sí? Existen relaciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales. ¿Estamos? ¿Qué significa directamente proporcional? Que está al otro lado del igual y está en el numerador, siempre y cuando la operación sea multiplicación. Por ejemplo, aquí en esta fórmula, ¿quiénes están multiplicándose en la parte del numerador? Es decir, en la parte de arriba. ¿Ya? Rho y L. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, esos son directamente proporcionales. ¿Qué significa directamente proporcionales? Que si este crece, por ejemplo, si la longitud aumenta, la resistividad, o perdón, la resistencia también aumenta. ¿Estamos claros? Porque de aquí, si multiplico por 10, acá también se multiplica por 10. Entonces, aumenta aquí, aumenta también acá. ¿Estamos claros? Si la resistividad aumenta, también aumenta la resistencia. ¿Por qué? Porque está en el numerador directamente multiplicando. Eso es directamente proporcional. ¿Estamos claros? Entonces, más longitud, más resistencia. Menos longitud, menos resistencia. ¿Estamos? Y es hasta lógico. Usted, si tiene un cable de 1 metro, tiene cierta resistencia. Si tiene 10 metros de ese cable, va sumando la resistencia del otro trocito, más del otro trocito, más del otro, y en serie veíamos que la resistencia se suma. Entonces va a tener más resistencia. ¿Estamos claros? Pero en cambio en el área sucede un efecto, que esto, bueno, tiene un detalle de análisis, etc. ¿Qué pasa si el área aumenta? ¿Ya? Si el área aumenta, esto note que no está multiplicando, esto está en la parte de abajo, está dividiendo. Entonces, al dividir, si usted divide una cantidad por un número alto, ¿ya? La cantidad o el resultado es bajo, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo que usted divida para 10 que divida para 100, ¿ya? ¿Dónde el resultado es más pequeño? ¿Aquí o acá? ¿En 1 para 10 o en 1 para 100? ¿Cuál es más pequeño, 1 para 10 o 1 para 100? ¿Perdón? El 1 para 100 porque sale 0, 0. Ya, el 1 para 100 porque se divide en 100 partes. Y aquí tiene usted una galleta dividido para 10 personas y aquí tiene una galleta dividido para 100 personas. Acá les toca menos. ¿Estamos? Entonces, al tocarle menos, note que si usted divide para un número más grande, ¿qué pasa con el resultado? Es más pequeño. Entonces, eso es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que si el área es más grande, aumente el área del conductor, la resistencia disminuye. ¿Estamos claros? Es por un efecto llamado efecto skin, que se estudia efecto skin, efecto piel, que habla de los campos eléctricos que se van alrededor del conductor. Entonces, si el área aumenta, esos campos eléctricos se concentran más hacia afuera y la resistencia disminuye. ¿Estamos? Pero si el área disminuye, es decir, es un conductor cada vez más pequeñito, más en diámetro, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la resistencia? Como es inversamente proporcional, es decir, es invertido, si el área disminuye, la resistencia aumenta. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Listo. Esto en cuanto a la resistencia, resistividad, que hablábamos de los circuitos serios, circuitos paralelos. ¿Ya? ¿Puedo borrar eso de ahí? ¿Estamos?